Ya hacía un tiempo que no pasaba nada bueno en la vida de Miguel. Su vida se había convertido en una rutina de misiones, y limpiar el mundo que se encontraba aún infectado por esas cosas. Un día de aquellos, Miguel se encontraba en una ciudad lejana de su hogar, efectuando una misión de exterminio. Zombies corrían hacia aquel hombre que, entre putrefacciones y desmembramiento de cadáveres podridos, mataba a diestra y siniestra en aquella esquina, rodeada por 4 edificios en la intersección de 2 avenidas. Giraba campaneante sin dificultad alguna sobre aquel lugar, manteniendo a raya a aquellos cuerpos inertes sin control mental alguno. Un círculo lo rodeaba, y su arma les hacía saber cuál era la distancia correcta. En ello, un extraño pilar de luz se encontraba a lo lejos. Quizás por el reflejo producido por el sol en varios vidrios de algunos edificios creaban ese extraño efecto visual. Mataba zombies mientras apreciaba detenidamente aquel pilar de luz. Pero pronto logró notar que aquella cosa comenzaba a ganar más tamaño. Llamó fuertemente la atención de Miguel, hasta que se da cuenta al saltar en la cabeza de un zombi que aquel pilar de luz estaba devastando todo a su paso y con ello toda cosa que se interpusiera en su camino. Avanzaba con mayor velocidad. Y una cosa era segura, si Miguel no se movía podría tener el mismo destino que aquellos zombies y edificios. Volteando y corriendo a toda prisa en sentido contrario, los zombies los perseguían como si intuyeran lo que Miguel pensaba. O más bien no les importaba aquel pilar de luz y solo les importaba Miguel. ¿Quién sabe? Entre avenidas y callejones lograba correr y matar alguno y que otro zombie con el modo exhibió activado para lograr tener un mayor control de la situación. Hasta que una masa de esas cosas putridas lo lograron acorralar en un callejón. Eso no le importaba, más le preocupaba aquel extraño pilar que lo perseguía. Su corazón agitado golpeando su pecho, su impulso por matar y sobrevivir no lo dejaban pensar con claridad si habría perdido o no aquel extraño pilar de luz. Pero poco le duró aquella atención, ya que aquella cosa se encontraba a sus espaldas. Un muro que estaba siendo desintegrado, y una horda de podridos y mutantes por el otro lado. Estaba atrapado. Logró aumentar más su estado a la fase 4. Pero era demasiado tarde. Aquel pilar de luz ya lo había atrapado. Cerrando sus ojos, sentía una corriente de aire fría que lo sacudía de un lado para otro, hasta que así como así, desapareció, logrando sentir un momento un sepulcro silencio. Abriendo los ojos se encontraba en un lugar diferente. En un extraño bosque a las afueras de una muralla. Mirando a su alrededor, vio un par de mujeres y niños sorprendidos boquiabiertos, miraban a aquel sujeto que lo habría traído un pilar de luz a su mundo. La lluvia no perdonaba a zombies ni sobrevivientes. Todo se había vuelto tan tormentoso para aquella ciudad donde Snake buscaba con desesperación un lugar donde refugiarse, puesto que su grupo se había separado de él. Los zombies parecían estar muy huraños, frente a los sonidos irritantes de techos crujiendo por las gotas caídas desde el cielo. Snake pasaba con precaución alejado de ellos sin hacer mucho ruido para no alertar a aquellos zombies. Y así fue, logró entrar en un viejo motel donde buscó alojarse. La cerró con mucha delicadeza, volteando la cerradura y un pestillo en ella. Colocando sobre ella, un cajón con un televisor que atrancara aquella puerta de la habitación. Se sacudió un poco, para secar su ropaje. Caminaba buscando algo útil entre las habitaciones y solo encontró 4 botellas de agua de medio litro, unos paquetes de galletas sabor a fresa y un paquete de 6 condones que se encontraban en un velador junto a la cama. El sonido en el techo daba a entender que la noche sería larga, y la lluvia no pararía hasta que se le diera la reverenda gana. Se acomodó en aquella cama junto a sus cosas. Descansaré un rato. No hagas nada estúpido. Dijo entre murullos a una pieza vacía en donde se encontraba solo. Descuida, no lo haré. Se respondía a sí mismo entre una risa pícara. Cerró sus ojos, y se dejó llevar por el sonido de la lluvia hasta quedarse dormido.
Una brisa caliente lo envolvía, hasta provocar una densa neblina, y en la pieza, una calor se lograba sentir, mas el hedor del azufre lograba despertar a Snake. Saltó de golpe mirando hacia todos lados. Se llevó una gran sorpresa al ver que no se encontraba en el lugar que vio la última vez al cerrar sus ojos. Se encontraba en una sala abierta mirando hacia el exterior, logrando ver cerca de él, un río de un líquido rojo espeso que lograba emitir un calor inmenso. Era lava. Gritó espantado del susto. Preguntándose dónde demonios estaba, alertando a toda la ciudad de Crostinegon. Donde realmente se encontraba. Ya hacía bastante tiempo desde que caminaba en el denso bosque. Alerta a cualquier sonido, Rebecca se había perdido de su grupo. No encontraba nada, ni indicios de vida en aquel denso bosque. Un fuerte sonido de disparos la alertó. No movió ningún músculo, sin antes preguntarse a sí misma si debía hacerlo o no. Estuvo en una sola posición durante un buen rato alerta al sonido, e intentaba no respirar muy fuerte para escuchar el silencioso bosque. Pero no pasó nada. Caminó durante varios minutos, hasta que una densa y fría niebla se fue apoderando del lugar. Hasta que no vio nada más que una cortina blanca frente a ella y unos árboles a pocos metros cerca de ella. Se preguntaba qué demonios estaba pasando en este lugar, y el por qué la repentina niebla, y el espectral silencio que emitía el bosque. Poco a poco, paso a paso, fue avanzando hasta llegar a un pequeño y extraño lugar que dejó ver la niebla con bastante nitidez. Era un túnel, rodeado de plantas y ramas un tanto secas. Dentro de él, un espectral y oscuro pasadizo, que pondría los pelos de punta y pensar más de 2 veces querer entrar allí. Pero una calor invitaba a Rebecca a pasar, y adentrarse en él. Quizás podría encontrar la salida del bosque al otro lado del túnel. O también que podría encontrarse dentro de aquel profundo y oscuro hueco. No le tomó mucho tiempo a pensar ya que volvió a escuchar unos disparos esta vez mucho más cerca que los anteriores. Escuchaba pasos, y cómo forcejeaban las hojas y ramas que se acercaban cada vez más a ella. Volteó a mirar el espectral túnel que emitía un calor acogedor en él. Y sin más, se dispuso a correr adentrándose en él. Ya unos cuantos segundos de correr y alejarse de la luz, no veía nada. Hasta que la calor comenzaba a sofocarla. Decidió volver atrás pero no veía aquella luz al final del túnel a sus espaldas. Solo sentía esa abrazante calor que la hacía sudar y querer dormir. No fue hasta que vio una luz en el fondo que provenía de aquella calor. Corrió con todas sus fuerzas hasta salir de aquel sofocante túnel, que para la sorpresa de ella se encontraba en un lugar diferente. Un cambio radical que a la mente de cualquier persona diría que está alucinando. Pero no es así. Lava ardiente y brazas de cuerpos caminantes más unos edificios y casas de un color negro pintaban el lugar. Y el grito de un chico espantado se escuchó a lo lejos. Volteó para volver donde había llegado. Pero su sorpresa fue enorme al ver que dicho túnel no estaba. Solo estaba una pared pintada con un arco oscuro con ramas verdes y una vegetación que rodeaba aquella pintura. Y en la parte más alta de aquel túnel pintado decía: sin voltear atrás. Avanzarás hacia la oscuridad, avanzarás al túnel de Crostinegon. ¿Y cómo quieres que sienta eso, si mi cuerpo está en estado de coma? Alegaba molesto, mientras una energía negativa se desvanecía entre las manos. Solo hazlo y no protestes. No puedes estar más de 5 segundos callado, decía aquel ser recostado en el pasto, mientras masticaba una hoja de paja. Nathaniel miraba a su nuevo y despreocupado maestro, que sin prestar atención a lo que hacía, tomaba una gratificante siesta. ¿Que acaso ustedes lo único que hacen es dormir? Preguntaba mientras seguía intentando generar energía negativa en la palma de su mano. Lo miraba con una mueca de rabia. Pues no me has dado ningún consejo hasta ahora. Solo me trajiste hasta aquí, con el chisme de querer entrenarme.
Pero no he hecho otra cosa más que intentar ponerme de pie, en este suelo extremadamente pesado, e intentar hacer una estúpida bola de energía negra, no sé para qué estúpido fin. Las abuelas siempre decían: si ves a un ente que te quiere entrenar en un lecho de muerte, dile que no, y espera sentadito tranquilito el bus de la muerte que te pase a buscar. Sigue quejándote y estarás aquí por toda la eternidad hasta que logres realizar la técnica. De todos modos, el tiempo no perdona a los mortales y tu cuerpo cada día se pudre más y más. Nathaniel frunció el ceño en señal de molestia y comenzaba a esforzarse más. Su mente trabajaba como una máquina, intentando imaginar cómo transformar la materia en una esfera y en ella añadir algo negativo. Pero la forma era como una burbuja, al mínimo error esta se desintegraba y el agotamiento era mayor para Nathaniel. Los demás entes se reían del chico, mientras su maestro solo escuchaba las sollozas frustraciones de su aprendiz. En eso aquel ente se levantaba y comenzaba a estirarse. Nathaniel caía de agotamiento al césped, mientras miraba el cielo. Lo que te hace falta, es que seas bueno y malo a la vez. No quiero que formes una esfera negra o demoníaca, quiero que alteres la naturaleza de tu energía misma. Sobrecargarla y llevarla a un nuevo estado. A un estado que es comparable al estallido de una hipernova a escala mucho más baja. Aquel ser generaba de su mano, dos tipos de energía espiritual al mismo tiempo, de manera diferente, intentando unirlas a la fuerza, generando una esfera de color negro con una vibración tan alta que alteraba la naturaleza de quien la creaba. Atraía polvo y tierra, como a la vez expulsaba una corriente de aire caliente, pero el portador de quien sostenga dicha esfera en la mano puede sentir un frío polar que crujiría hasta lo más profundo de sus huesos. Esto es lo que realmente quiero hagas. El ser lanzó la esfera con tal fuerza hacia el cielo, que terminó por perderse. A los pocos segundos una colosal explosión terminó con la vida de una gigante roca que yacía en algún lugar de ese extraño espacio. Nathaniel comprendió que no sería una tarea sencilla de realizar. Se sentó en el césped en forma de loto, con sus manos separadas, e intentando hacer el ejercicio de meditación, concentraba una gran parte de su energía en la mano derecha, y los recuerdos de aquel sujeto que dejó su cuerpo en un estado casi irreconocible en su mano izquierda. Los acercaba con timidez y lentitud, hasta que ambas manos se juntaron. Pero lo que Nathaniel nunca esperó es que esas energías lo llevarían a reconocer sus emociones aún estando casi muerto. Sus batallas con sus compañeros, los dolores que tuvo que recibir para poder llegar hasta donde se encuentra ahora. Reprimía toda esa sensación en un lienzo que tenía una esfera en su centro, cuya esfera hacía girar aquel lienzo a una velocidad indescriptible. Nathaniel estaba sorprendido con lo que había podido hacer hasta ahora. Pero la alegría hizo que se alterara aquella técnica explotando en el mismo instante, provocando un portal negro cuya absorción de gran fuerza atrajo a aquel chico que cayó profundamente en él. Su maestro, no se inmutó ante aquel incidente, solo se le vio bostezar mientras aquel portal se desvanecía a solo 1 metro de distancia de aquel ente. Entre las calles, de una ciudad desolada y lejana, unos rugidos y disparos rompían el silencio de aquel lugar. Adriano había sido muy descuidado en sus decisiones y lo había pagado muy caro. Unos guardianes lo habían acorralado, listo para devorar su cuerpo. ¿Y ustedes de dónde salieron? ¿De una cueva?, se preguntaba nervioso mientras empuñaba su espadón. Se podría decir que sí. Una sombra cayó del cielo, parándose entre medio de las bestias, levantando una nube de polvo. Su voz cargada, su energía intimidante, y su presencia al verse la nube de polvo disipada lograba ver algo evidente. Un demonio. Alto, de 4 proporcionados brazos, tenía un par de mandíbulas al igual que aquellas bestias a su alrededor. Su piel de color oscura, dejaba ver unos profundos ojos color carmesí. Te podrías perder en aquellos ojos en la oscuridad. Vaya, me sorprende, humano, no tienes ni una pizca de miedo al verme. Dijo con una mirada de curiosidad. Digamos que ya estoy acostumbrado a ver cosas raras en mi viaje. Respondió muy osado.
Ya veo, lo siento pero no es nada personal, tengo que llevarte con vida, para eso me contrataron. Caminaba hacia Adriano mientras sacaba un par de espadas cortas que emitían unas flamas de color naranjo. Se acercaba lentamente, y un escalofrío nacía en Adriano que descendía desde su nuca hasta sus talones, al escuchar las palabras de aquel demonio. Mierda. Su objetivo era yo, no me diga que es algún conocido de Sonia. Estoy rodeado, estoy acorralado. Se repetía a sí mismo, mientras aquel demonio se acercaba lentamente. No tengo otra opción más que luchar, decía mientras empuñaba su espadón. Adriano estaba listo para el ataque de aquel demonio. En ello los guardianes se lanzaron contra Adriano, cargando sus feroces mandíbulas dispuesto a devorarlo. El chico se guió por el impulso de la intuición, y esquivó la primera bestia, enterrando la punta de su espada en la segunda, para luego girar en su eje y golpear a aquella bestia que había esquivado anteriormente, destrozando ambas con 2 movimientos. Giró raudamente para esperar a la tercera bestia, pero algo extraño e inesperado ocurrió. Los demás guardianes comenzaban a retroceder temerosos de quien estaba enfrente de aquel ser. Más bien sentía que los repelía. Aquel demonio se detuvo también, mirando sobre la cabeza de Adriano hacia el cielo. Una mueca de disgusto por parte de la criatura salía de ella. ¿Qué sucede?, se preguntó. Volteó la cabeza para encontrarse con una luz un poco cegadora. Lograba ver una criatura con 4 alas, que descendía lentamente hasta ponerse de pie al lado de Adriano. Un aura poco visible lo rodeaba, pero al estar junto a él se sentía algo de inquietud y calma a la vez. Portaba una espada flamígera en su lado derecho de su mano, y en la izquierda una esfera envuelta en llamas. Era un arcángel. Vaya, creo que esto se pondrá interesante. Apretaba la empuñadura de su arma mientras sacaba otras 2 armas. Aquel ser celestial comenzaba a moverse, colocando su mano en el hombro de Adriano. Y este lo envolvió en un pilar de luz que rodeaba todo el cuerpo de aquel chico. Adriano se sorprendió, y del susto y la desesperación intentó salir de aquel pilar pero le fue inútil. Su vista comenzaba a cegarse por una luz, mientras sentía una extraña presión de aire alrededor de él. Aquella luz obligó a Adriano a cerrar sus ojos por un instante hasta que la turbulencia pasara. Hubo un silencio profundo y una calma, que se lograba sentir en el ambiente. Abrió los ojos lentamente encontrándose en un extraño bosque, con unas murallas de piedra a lo lejos. Su asombro fue enorme al encontrarse en un lugar que lo transportó de un lugar a otro. Mientras tanto aquel demonio mostraba una mueca de queja y descontento frente a aquel ser celestial. ¿Sabes algo? Yo lo vi primero. No deberías meterte, ni robarle la presa a otro ser, alegaba molesto. No la rogué. Solo la estaba salvando, pues su destino aún no se cumple, le respondía sin quitarle un ojo de encima. ¿Y dónde se supone que lo enviaste? A un lugar donde será más fuerte, alejado de ti y los seres que lo buscan. El demonio no soportó las palabras de aquel ser celestial, e intentó arremeter contra él, pero al momento de tocarlo, se convirtió en polvo de escarcha y luz. Te será difícil encontrarlo, incluso para nosotros. Solo yo y otros seres podremos traerlo de vuelta, pero no lo decido yo. Será la voluntad del mismo, y de nuestro Señor. Aquel demonio mostraba una furia tremenda. Estúpido ser. Estúpido arcángel Uriel, gritaba con todas sus fuerzas, mientras destrozaba el lugar. Un silencio se lograba sentir en el Palacio Real. Calfentir aún sentía la duda de por qué la flama dorada había cambiado de color, y el por qué se fue extinguiendo lenta y pausadamente. Las tensiones en el ambiente estaba tan pesado que ninguno quería mover un músculo. El cruce de miradas, la intimidante presencia de Calfentir en la sala. Solo se alargaba más la inquietante tensión. De pronto, la luz comenzaba a surgir en los ventanales de la sala. Se lograba ver polvo y escarcha levantarse dentro de aquel lugar. Pero alguien rompió el hielo bruscamente. Fue el rey Aiden, quien gritó exasperado. La urna de la flama, decía mientras corría por el lado derecho. Detrás de él, seguía su mujer junto con varios soldados. La sala se iluminó completa dejando solo a Calfentir y Lucetiel. Un duelo de miradas comenzaba, mientras Lucetiel sacaba rápidamente su bracamarte. No tengo intenciones de pelear contigo.
Ni yo tampoco, pero hazme el favor de retractar lo que estás haciendo, y vuelve al lugar que perteneces. Te lo ordeno como la persona que fui para ti, más que como tu tío. Sabes muy bien que no puedo. Pero tampoco soy la persona que conociste años atrás. Vi con mis propios ojos lo que mi padre ha hecho, y los demás reinos. Se han olvidado lo que realmente significa Crostinegón. Y la oscuridad me ha hecho ver, y saber quiénes deberían estar allí. Te diré lo mismo que ocurrió aquella vez. Vete, no me obligues a matarte. Recuerda aquella promesa. Si aún me tienes respeto, retira tus tropas, yo me encargaré de tu padre. Te lo pido. Vete. Muy bien, solo para devolverte el favor, te doy vida por vida. Pero cuando sepas la verdadera naturaleza de mi padre, llegarás a mí. Que la luz de la flama dorada del dragón, te ilumine a lo poco que queda de ti. Que te ilumine a ti, y a los tuyos. Porque la oscuridad marca mis pasos. Retiraré mis fuerzas. Y si en un futuro nos volvemos a encontrar, te haré la misma marca que me hiciste en el pecho. Maestro. Una flama azul emergió de la sala, y Calfentir mostró una mueca de sorpresa, mientras Lucetiel se enterraba la espada en un costado derecho bajo su costilla. Un gesto de dolor en su rostro mostraba, pero sabía que tenía que hacerlo por el bien de él mismo. Vaya, así que alguien irrumpió en la flama dorada. Grandes batallas se avecinan, y los 12 seres serán los protagonistas. Una guerra. Y batallas tan violentas como nunca se han visto en Crosstein. Aquel hombre caminaba dentro de aquella flama hasta hacerse cenizas, y desaparecer entre las llamas del fuego azul. Lucetiel caía al piso inconsciente, mojándose con su propio charco de sangre. Unos guardias llegaban al lugar, para socorrer a aquel hombre, que dejó ir por segunda vez al ser más querido para él. Más que a su propio hijo. Ya llevaban un buen rato huyendo de la nueva catedral, donde se encontraba la flama junto al recuerdo de Aleister. Corrían en silencio, esquivando los guardias, metiéndose entre pasillos de la cocina hasta llegar a la sala real del palacio. El susto fue tremendo por parte de Calcifer, al ver la mancha de sangre en el piso. Lucatiel continuó corriendo entre los pasillos del palacio, seguido a sus espaldas Calcifer. Subían las casi infinitas escaleras hasta llegar a un pasillo largo con cortinas de color verde, amarradas por un cordón dorado. Agitados, asustados, miraban el fondo del pasillo donde había un umbral de una puerta. Solo las luces que traspasaban sobre los cristales de la ventana, lograban ver un lienzo de polvo que transitaba la luz desde el piso de mármol hasta perderse en el umbral de la ventana. Con mucho valor caminaban lentamente, aumentando el paso, hasta correr al final del pasillo, y cerrar aquella puerta de la habitación con violencia. Agitados, se colocaban tras de ella apoyados desde la espalda. Asustados, como si algo los venía persiguiendo, y sabía que estaban en ese cuarto. Lucatiel respiraba agitado, su corazón saltaba tan fuerte que pedía a gritos salir de su pecho. Pero no era nada comparado a lo que sentía Calcifer. Ninguno de los dos hablaba, trataban de asimilar qué había pasado en aquella sala junto a la flama. El cuerpo debe consumirse demasiado lento, cuando un cuerpo está en llamas. Se repetía a sí mismo Lucatiel. Calfentir por el contrario solo recordaba la cara de Aleister en el momento que cayó en la urna. Intentaba calmarse, pero sus recuerdos no lo dejaban. Tiritaba de miedo, y el terror de cómo podría explicarle a los padres de Aleister lo ocurrido, y lo peor a sus padres. Pensaba que si eso pasara, sería expulsado al igual que su hermano, como lo hizo años atrás su padre. Lucatiel se lograba calmar, y se asomaba por la ventana, viendo la panorámica de la ciudad. Veía como los invasores ya no estaban en la ciudad. Pensaba que los soldados y la guardia real habían acabado con ellos. Sí, eso pensaba. Calcifer se sentaba en su cama, tratando una vez más de asimilar lo que habían hecho. ¿Y qué se supone que haremos ahora? Rompía el incómodo silencio de la sala.
No lo sé. Le respondía mientras miraba un punto fijo de la sala. ¿Cómo que no lo sabes? Le gritaba furioso. Mírame cuando te hablo. Le gritaba aún más fuerte. Calcifer levanta la cabeza molesto, y lo mira con odio en sus ojos. ¿Y tú, qué? Le pregunto desafiante. ¿Yo qué? Le respondió nervioso. Calcifer comenzaba a caminar hacia Lucatiel, lento y pausado, sin quitarle un ojo de encima. Una mirada de susto y horror se dibujó en Lucatiel. Sus ojos reflejaban un Calcifer, frío e intimidante. En ello, un estruendoso golpe tiraba la puerta al suelo, a espaldas de Calcifer. Era el rey Aiden, quien no tuvo ningún resentimiento en lanzarse contra su hijo, empujándolo hacia la pared que daba a un lado de la ventana. Lucatiel saltó del susto, arrinconándose a un costado de la pared. Un par de guardias ingresaban detrás del rey, y tomaban a Lucatiel de los hombros. Este forcejea con los guardias pero es detenido por la mirada del rey. Te aconsejo que vayas a ver a tu padre. Después hablaré contigo. Le decía el rey en un tono seco como el desierto. Pero mi señor... Que te vayas ahora. El chico saltó del susto por el grito que pegó el rey. Comenzó a caminar, sin antes cruzar miradas con Calcifer. Giró su cabeza y se dispuso a salir con los guardias. Solo quedaron en la sala el rey y su hijo. Ambos esperaron a que los pasos no se escucharan más, hasta que el rey arremetió de una bofetada a Calfentir, escupiendo sangre de la boca y su nariz. El chico sintió que perdía los sentidos del golpe, pero se recompuso al instante. Casi lo aturde. ¿Qué demonios estabas haciendo dentro de la catedral? Le preguntaba mientras otra bofetada le daba de vuelta, esta vez salpicando sangre en las cortinas. El chico se levantaba apoyado en el muro, mientras el rey esperaba una respuesta. Estaba haciendo una. Decía tartamudeando. Pero fue interrumpido por un soldado que entró deprisa en la sala. Disculpe que entre así tan deprisa, mi señor. Pero algo muy extraño acaba de ocurrir en la sagrada flama dorada. Manejaba un Corolla del 89, de color rojo con franjas blancas por la carretera, en el medio del desierto de Atacama, rumbo a la ciudad de Antofagasta. Esteban intentaba mantenerse atento junto al volante, puesto que no sabría si alguna extraña estampida de zombies lo podrían acorralar. Era mediodía, y el sol golpeaba con mucha calor aquel árido desierto. Se preguntaba si realmente había hecho lo correcto hace 4 días atrás, y se preguntaba si Daniel habría matado a todo el grupo. O si se habrán escapado de la ciudad, buscando otra para poder sobrevivir. Sabía que iba a un futuro muy desconocido. Pero lo que tenía en claro era una sola cosa. Asesinar a Daniel, y salvar a Alexa a costa de su propia vida, aunque esta significara arriesgar su propio pellejo contra Omega. Manejaba atento y sereno, cuando en un momento el reflejo del espejo retrovisor le hizo una señal. Una luz que reflejaba algo más grande, algo que no podía ver ya que cegaba los ojos de Esteban. Bajó la velocidad soltando el acelerador, para poder asomarse por la ventana del vehículo y mirar qué era lo que reflejaba su espejo. Y no lo podía creer. Un extraño pilar de luz lo seguía, estaba a 10 metros detrás de él. Se metió raudamente, abrochándose su cinturón de seguridad, mientras apretaba a fondo el embriague para pasar a la 5ª marcha de velocidad. Apretaba el acelerador a fondo pensando que podría escapar de aquella extraña cosa. Manejaba a más de 130 km por hora, hasta que descendió su velocidad bruscamente frenando casi en seco. Maniobraba con mucha destreza y prisa, pues una camioneta estaba parada en el medio de la carretera. Una tormenta de arena se generaba, y dificultaba más el manejar de Esteban en la carretera, a 80 km por hora, con un pilar de luz aún en vista en sus espejos, no paraba de mirar de vez en cuando por ellos. Varios autos comenzaron a aparecer de la nada, parados en la pista, dificultándole el paso al chico, que cada vez tenía que esforzarse más en maniobrar el vehículo para no chocar. Apretaba el embriague a fondo para frenar y bajar de 4ª a 3ª marcha de velocidad, para luego acelerar y girar a la derecha, derrapando en el asfalto, evitando así a varios autos. Entraba en una curva, donde comenzaba una pendiente con varias curvas.
Esteban consultaba al espejo si aún seguía aquel pilar de luz cerca de él, y para su sorpresa, se estaba alejando de él. Esto le dio el golpe de inspiración y acelerar a fondo para pasar de tercera a cuarta marcha de velocidad a 110 km por hora. Frenaba y bajaba velocidades para enganchar y tomar la curva con mejor seguridad sin bajar ni un solo milímetro del velocímetro, al contrario, tomaba las curvas con una velocidad tremenda, imitando a varios personajes de películas de carrera. Al igual que las muchas horas de práctica al volante. Entrando a la sexta curva, frenó en seco, girando bruscamente el volante chocando contra el muro de roca al costado izquierdo, pues aquel pilar de luz se le cruzó en el medio de la pista. El vehículo se salió de la pista, al costado derecho a toda velocidad, dando vueltas como si un disco de vinilo se tratara, hasta chocar con una roca que lo levantó para luego volcarse varias veces. Esteban se sintió aturdido por varios segundos, hasta que volvió en sí, recordando aquel pilar, y se desabrochó el cinturón para golpearse contra el techo del vehículo, salió como pudo, y sacó sus dos armas de cuerpo a cuerpo que acomodó en él. Uno a la cintura y el otro en su brazo, más la pistola que traía en su bolso que logró sacar rápidamente y acomodarse como pudo en su hombro. Intentó buscar aquel pilar de luz para poder escapar de él, pero era demasiado tarde. Aquel pilar ya estaba sobre él, absorbiéndolo. Sentía una corriente de viento cálida, pero fugaz, una luz lo cegó por varios segundos hasta encontrarse en el medio de un bosque. Un escalofrío subía por su nuca, y un regocijo en su estómago de miedo y terror lo inundó. ¿Qué chucha acababa de pasar? Mientras se revisaba su cuerpo completo. No sabía dónde estaba, solo sabía que ese extraño pilar de luz lo llevó desde un desierto a un bosque. Una información valiosa recibiría para poder hacer frente al Barón del Cuervo. Shadow se encontraba en una misión que lo llevaría al norte de Francia, donde se encontraría con un espía filtrado dentro de aquella siniestra organización. El bosque denso dentro lleno de álamos y pinos, más la poca luz que se filtraba entre las ramas, lograba dar un siniestro escenario por el cual tendría que caminar. Con su pistola que lo habría acompañado desde el comienzo de la guerra. Se sabía que esta zona era muy peligrosa, y su reputación dentro del Barón del Cuervo estaba aumentando más y más, para poner precio a su cabeza. Caminaba, entre arbustos y ramas secas, intentaba lo más posible de no hacer ruido. Ya que el sonido y el eco que producía el bosque lo habría notar a metros de distancia, así como un disparo de su pistola. Caminaba según lo acordado en el mapa, y se guiaba por una brújula obtenida en su campamento. De la nada, el sonido de un cuervo lo alertó. Poniéndose en un costado de un árbol grueso, mientras prestaba atención en su oído, para lograr escuchar algún sonido nuevamente. Estuvo un buen rato sin moverse, hasta que decidió una vez más avanzar, esta vez con más atención. Solo escuchaba el crujir de las ramas en el suelo, a cada paso que daba, mientras veía unas plumas de color negra, mientras avanzaba. Pensaba si esto podría ser una emboscada, o que si esto era alguna clase de trampa. En ello, vio enfrente, un destello de luz que salía entre las ramas e iluminaba su rostro. Caminó con cuidado hacia allí, encontrándose con un páramo de hierba alta y seca que bailaba con el viento. Comenzó a caminar con sigilo, cuando escuchó nuevamente el sonido de un cuervo. Este miró rápidamente hacia el cielo, cuando vio un ave negra que volaba sobre él. El ave comenzó a descender, aterrizando frente de Shadow. Esta ave genera un sonido de graznido, mientras emprendía el vuelo, a su vez, se multiplicaba en varios cuervos. Shadow se sorprendió por eso y comenzó a atacar a aquellas aves, pero entre más atacaba, estas se multiplicaban aún más, al igual de su graznido. Llegó a un punto de cubrirlo dentro de un torbellino de aves, con un irritante sonido que aumentaba cada vez más. Shadow, intimidado por aquel momento, entró sin darse cuenta en su segundo nivel de defensa. Modo Odisea. Sentía que un viento cálido corría alrededor de él, mientras las aves volaban como un torbellino, levantando polvo, y cambiando el piso a unos adoquines negros, quemados con cenizas en sus fragues. Notaba que algo muy extraño ocurría dentro de aquel lugar, hasta que cenizas y ascuas comenzaban a quemar a aquellos cuervos, como si de papel se tratase. La corriente de viento cálido y polvo aumentaba aún más, a tal punto de obligar a Shadow a cubrirse los ojos. Una brutal corriente lo quitó de balance por unos segundos, y unas palmas a sus espaldas lo incitaban a salir de aquel torbellino.
Pero él se mantenía en pie rígido, sin querer dar ningún paso. En ello, aquella corriente se detuvo de golpe, y aquellas aves negras no eran más que cenizas y polvo que fue esparcida en el aire, mostrando a Shadow un cambio de escenario brutal para sus ojos. Pensaba que esto era una ilusión, o si el varón del cuervo lo habría transportado a algún lugar extraño. Pero no fue así. Se encontraba en las orillas de un precipicio, con un abundante olor a azufre, que inundaba el lugar. Caminaba sigiloso, pues no sabía exactamente dónde se encontraba. Miraba el panorama del lugar, y todo le parecía tan extraño que su cabeza no lograba encontrar alguna conexión dentro de ella. Un angosto portal de hierro, detrás de aquel portón se encontraba un puente de roca sólida que lo conectaba con unos edificios de fondo que apenas le lograban ver por una nube de cenizas que había en el lugar. A sus espaldas se encontraba un denso bosque, tapado de polvo y árboles secos, más unos cadáveres de niños quemados, y unos cuerpos calcinados un poco más allá. Decidió ir a investigar, para ver si encontraba alguna pista de dónde estaba. Unos cuerpos carbonizados, y un repugnante olor a carne podrida, lograba perfumar aquel extraño escenario. Logró notar que varios cuerpos llevaban armaduras, y espadas, algunos enterradas en aquellos cuerpos. Era evidente que quien haya hecho esto se encontraba al otro lado del puente. Volvió al sitio donde llegó, cruzaba como Pedro por su casa sobre aquellos cuerpos, hasta que uno llamó fuertemente la atención. Una armadura de hierro negra, sobre un cuerpo que solo existía huesos quemándose a brasa lenta. Pero no fue eso lo que le llamó la atención. Sino que no tenía carne putrefacta, a diferencia de los demás cuerpos. Sus huesos mostraban una franja de brasa dorada, con un extraño olor a azufre con carne asada. ¿Por qué es el único que está de esta forma y no como los demás?, se preguntaba. De repente, un sonido de pasos se escucharon detrás de Shadow. ¿Quién eres, y qué haces aquí?, preguntaba con autoridad. Shadow se pone de pie, y voltea para verlos cara a cara. Eran 7 sujetos con una armadura, sobre ella llevaban unos abrigos que dejaba ver poco de ellos. Portaban una espada empuñada en sus manos. Notaba ver que llevaban un collar con una amatista colgado en sus pechos. Sus rostros era lo que menos le importaba a Shadow, sino su atuendo. Pero se quedó mirando sus ojos rojos por un momento. Shadow mantuvo un silencio, y volvieron a preguntar. Será mejor que lo digas ahora por el bien de tu vida. ¿Quién eres, y qué haces aquí? Shadow, aún en el modo Odisea, genera una daga con su sangre y fragmento de fibra. Se la lanza a uno de ellos, en el ojo derecho para ser más preciso. El impacto del arma fue tan fuerte, que aquella arma solo se lograba asomar por el ojo impactado. Había traspasado su cráneo. El tipo cayó al suelo retorciéndose de dolor y botando sangre por los ojos, y escupiendo a chorro. Los gritos y saltos en suelo eran aterradores, hasta que dejó de moverse. Lo había matado de un solo movimiento. Los otros 6 sujetos se fueron contra Shadow cargados sus armas, dispuestos a cobrar venganza. Shadow sacaba su arma especial, una Tridagger. Una daga que su hoja de acero doblaba en forma de espiral, muy difícil de quebrar su acero al ser reforzada con carbono. Se colocaba en guardia para recibir a aquellos sujetos y comenzaba a avanzar también. Se agachaba mientras corría, hasta llegar al primero con gran velocidad. Su oponente lo vio ya muy encima con su arma ya en su cuerpo, pero fue solo para intimidarlo. Shadow había realizado una finta para clavarle la daga en el pecho detrás del primer sujeto. Para luego girar a sus espaldas y darle una patada que lo tiraba al piso. El tercer hombre lanzaba su espada mientras gritaba eufóricamente. Pero fue esquivada sin problemas, mientras sacaba su arma que se encontraba en el pecho de su primera víctima. El hombre cayó al suelo, y de una patada lo desnucó. Uno menos. El primer sujeto se levantaba y el tercer sujeto ya estaba bastante cerca de Shadow. Giró para darle otra patada al primero, pero este la esquiva sin problemas, mientras intentaba cortarle la pierna a Shadow. Este vio el peligro que se avecinaba y sacó su pistola y apuntó a la cabeza de aquel sujeto. Bastó solo una bala para que los otros 4 hombres dieran un paso atrás. La sangre salía por aquel agujero, y bajaba lentamente, cruzando el sendero de su nariz hasta saltar manchando el suelo gota por gota. El hombre cayó muerto como si una roca al piso, sin dar señal alguna de vida. Shadow volvió a guardar el arma, y miraba a los otros sujetos con odio. Generó otras 3 dagas con su sangre en su mano izquierda, y comenzaba a correr aún con más velocidad. Los hombres paralizados del susto, no pudieron hacer nada frente a aquel chico.
Les había atravesado de la misma manera, una daga en el ojo, pero algo cambió en comparación al primer muerto. Con la daga había cortado sus gargantas. Solo quedaba uno. Asustado veía como sus compañeros fueron asesinados por un chico que llevaba un abrigo gris con orejas de lobo. El sujeto, aún paralizado por la escena. Shadow se paró frente a él y se dispuso a hablar. Será mejor que lo digas ahora por el bien de tu vida. ¿Dónde estoy? Preguntaba mientras enterraba la daga en su muslo derecho. El dolor lo sacó de su miedo paralizado, y un grito que más bien se escuchó como un aullido. Daba a entender que aquel chico lobus de abrigo gris, con sombrero de orejas de lobo, había llegado a la ciudad olvidada de Crostinegon. Dentro de la gran ciudad olvidada, en una vieja catedral, reposaban 3 sujetos. Nielsen, un cazador muy habilidoso, fue expulsado de la ciudad de Oracros. Eneiser, un cazador también, con una extraña habilidad, fue expulsado de muy pequeño junto con su familia de la ciudad de Argus. Y por último, Gutir, un guerrero nato con extrema fuerza, se dice que su fuerza y poder puede llegar a ser comparada con la de Calfentir. Este último, escuchó el grito de aquel hombre. Se paraba alterado, mirando la entrada. ¿Qué sucede? ¿Acaso escuchaste algo? Creí escuchar el grito de un lobo. Miguel caminaba buscando alguna señal, y preguntando con preocupación dónde se encontraba, pero la respuesta y la expresión era la misma. Una mirada que lo observaba de pieza a cabeza, con la misma respuesta. Estás en la ciudad de Argus. Por otra parte, en la misma ciudad, Adriano obtenía las mismas respuestas que Miguel sin ningún fruto ni progreso. Caminaba cerca del gran muro que protegía la gran ciudad, tratando de ver si podría volver. Una estruendosa explosión se escuchó en la entrada, y unas esferas de color azul envueltas en flama atravesaron las murallas, terminando de explotar en algunas casas. Adriano sintió una gran concentración de energía negativa que provenía desde la entrada, y esta a su vez desaparecía en otras. Adriano se dispuso a correr hacia ese lugar mientras la multitud asustada y despavorida corría en sentido contrario. Miguel, por otra parte, subía a los techos de las casas, para ver la panorámica mejor. Corría entre los tejados, y se asomaba para ver dónde corría la gente, notaba lo asustados que estaban hasta que vio un grupo de hombres con vestimenta oscura. Estaban asesinando a quien se les pusiera en camino, de una forma salvaje y descontrolada. Los soldados de la ciudad llegaban al lugar, montados a caballos, atacando a los intrusos. Los demás intentaban llegar al sitio de la pelea, pero la estampida de gente dificultaba el avance de las tropas. Los invasores tenían una ventaja en número, y esto se hizo notar al quedar solo uno soldado en tan solo unos momentos. Aquellos hombres lo tomaban de las extremidades y las estiraban con fuerza, cada uno de un extremo diferente. Uno de ellos traía a 2 niños, uno en cada mano, y los arrastraba del cabello. Uno de ellos lo tiró al aire como si de un juguete se trataba, mientras que otro esperaba con su arma, listo para cortarlo en el aire cuando cayera. Y así fue, partido en 2, con el filo de su espada, también alcanzó a cortar parte de su brazo. El niño, ya sin sentir nada, con las vísceras expuestas y un chorro de sangre que censuraba dichas partes, al cabo de varios segundos. Miguel no aguantó más la situación, aumentando el modo exhibió nivel 3 junto con el modo Insanity de un solo golpe. El aura gris lo rodeaba con tal fuerza que Adriano logró percibirla gracias a su habilidad. Miguel, con el cabello gris, bajaba cargando su espada a toda velocidad, cortando el brazo a aquel sujeto donde se encontraba el otro niño. Giró en su propio eje girando su espada para enterrarla en su estómago, para luego levantarla hasta que cortara por completo el cuerpo de aquel hombre. Fue todo tan rápido, que no dio tiempo a pensar qué había pasado en ese instante. Miguel comenzaba a avanzar cortando cabezas, brazos de arriba a abajo, haciendo fintas, y llevándose uno y que otro trozo de carne a la boca. Hasta que uno de ellos logró bloquear el ataque de Miguel, y lograron ver que solo era un hombre. Su intimidante aura, y su color de pelo gris, alertaba a los sujetos, y provocaba cierta incomodidad. En el forcejeo de armas, Miguel la suelta para lograr generar una finta y así cortar la cabeza de aquel sujeto. Solo le tomó unos minutos limpiar la zona donde se encontraba. De pronto, un cuerpo fue lanzado hacia Miguel.
provenía desde la entrada. Y este tenía un gran orificio en el centro de su pecho. Unos hombres se acercaban a Miguel. Muchas gracias por ayudarnos, decía uno de los soldados. No hay problema, respondía mientras miraba el orificio del cadáver en el piso. Quisiera saber tu nombre, y si eres de alguna de las 4 ciudades. Le volvió a hablar aquel soldado. Miguel. Me llamo Miguel. El chico se paraba, y comenzaba a avanzar hacia la gran puerta de la ciudad, donde fue lanzado aquel cadáver. Por otra parte, Adriano destrozaba a aquellos hombres. Usaba su espadón para perforar su cuerpo, para luego ser arrojados con bastante velocidad por los aires. Mantenía un círculo de hombres que lo rodeaban. Sacaba su pistola, y disparaba cuando era necesario. Miguel llegaba a la entrada y veía un círculo donde se encontraba un chico de vestimenta similar con un espadón, peleando con gran fervor. Miguel, aún en el modo exhibió nivel 3, se acercaba abriendo paso con su arma, y a punta de tiro y golpes llegaba hasta Adriano, donde chocan las armas con gran potencia. El gran choque genera una gran corriente de viento, que desequilibra a muchos hombres en el lugar. Miguel aprovecha esa oportunidad, zafándose de Adriano con mucha agilidad, para luego hacer padecer a sus víctimas. Adriano por otra parte, lanzaba su espadón en forma de boomerang, este logra dar en 3 sujetos, terminando con uno incrustado en el gran muro. La mayoría de los hombres se retiran, abriendo el paso a un chico particular que caminaba lenta y pausadamente. Cubierto con trapos grises, caminaba descalzo mostrando un viejo y desgastado pantalón de tela de color verde. Llevaba unas grebas en ella más unos guanteleles de plata, con el dibujo de un águila en él. Portaba una guadaña bastante alta. Su hoja de metal tenía un extraño color morado en ella. Emanaba un aura bastante peculiar. Los soldados de aquella ciudad avanzaban espantando a los invasores, así despejando el lugar, para luego formar una defensa sólida y preparada. Pero aquel chico seguía caminando sereno. Adriano sacaba su arma del muro, y se dirigía hacia aquel sujeto. Por otra parte, Miguel solo miraba con atención. Aquel ser se convirtió en humo sin antes dejar un mensaje a quienes se estaban presentes. Ustedes no deberían meterse en esta guerra que se avecina. Y si fueron llamados hasta aquí, a este mundo que será gobernado por la oscuridad, poco podrán hacer frente si se atreven. Shadow llevaba un buen rato en aquella ciudad donde había llegado. Pero era constantemente atacado por sus soldados, puesto que no era bienvenido en ese reino, al igual que Snake y Rebecca. Por otra parte, dentro de una sala amplia sostenida por pilares de un cristal negro, se encontraba Calfentir, sentado frente a 7 hombres, todos mostraban reverencia ante aquel hombre, menos uno. Gutir. Aquel se encontraba de brazos cruzados apoyado de un pilar mirando fijamente a Calfentir. Dime que no fue una estupidez reunirnos en esta sala. Le preguntaba Gutir. Es de suma importancia para lo que queremos, pero necesito que estén todos. Eneisser y Gardenis aún no llegan. Es de suma importancia que aún estén todos. Es primordial. Gutir lo miraba sin quitarle un ojo de encima, y un duelo de miradas comenzaba. Luego de un momento, cerró sus ojos y suspiró. Está bien, avísame cuando lleguen. Estaré descansando en algún lugar de este recinto. Se alejaba del lugar caminando lentamente, mientras el eco de sus pasos sonaban en toda la sala. Eneisser caminaba con destino a la reunión, cuando el sonido de unos gritos y estruendos le llamaron. Se detuvo por un momento a escuchar qué rayos era todo ese barullo. Se preguntaba si era necesario ir a ver, pues lo más probable es que Gutir esté nuevamente causando problemas, o si los soldados se estaban matando entre ellos, por mera diversión. Se asomó por el lugar y una gran cantidad de número poblaba la calle, y todo se realizaba en un mismo punto. Saltaba con mayor fuerza para ver, hasta que notó unas orejas caninas. Estúpido Gutir, otra vez provocando problemas en las tropas. Un día de estos, Calfentir lo terminará matando por estas cosas. Caminaba, abriéndose paso entre las tropas, empujándolos hasta llegar donde se encontraba. Pero enorme fue su sorpresa al ver que no era la persona que él creía. Un charco de sangre y cuerpos lo rodeaba, mas terminaba de matar al último con una tribajer en el cuello. Era Shadow. Eneisser no dudó ni un segundo hasta cargar contra él con rabia.
Shadow gira para ver a su nuevo oponente, pero este es recibido por un rodillazo que golpea de lleno en su mandíbula, lográndolo sacar de balance. Enicer no paró allí, logrando conectar otro brutal golpe en las costillas con su puño, obligando a Shadow a escupir sangre. Pero este responde con un mismo golpe en la costilla derecha, quitándole el aliento, mientras conectaba un gancho alto a su mandíbula. Enicer lo esquiva con bastante facilidad, pero le llega una patada giratoria en el mismo eje por parte de Shadow, lográndolo enviar a la muralla de uno de los edificios de la ciudad. Enicer, adolorido, se recompone como puede, pero siente una ráfaga de viento a sus espaldas y decide moverse para el lado derecho, esquivando un golpe que llegó a fisurar aquella piedra. Tienes una fuerza increíble, pero por tu vestimenta, diría que no eres de aquí. Lo elogiaba mientras hacía una seña a los demás soldados que se retiraran. Shadow, aún en guardia con el modo DAO activado, observaba mientras los demás se alejaban. ¿Eres el líder de estos hombres?, le preguntó. Algo así, pero por lo menos me respetan y me hacen caso. Así que fuiste llamado para eliminarnos, ¿verdad? ¿Llamado para eliminarlos?, se preguntaba confuso. Yo solo buscaba información del varón del cuervo y llegué hasta aquí, a las afueras de esta ciudad de lava. Lo único que quiero es volver a donde estaba, pero en este lugar son todos unos salvajes. Gritaba con queja. Ya veo, tal vez mi líder sepa más de él por qué estás aquí. Llévame con tu líder, necesito preguntas que hacerle, y quiero todas las respuestas. Y sobre todo volver a donde pertenezco. Enicer comenzaba a caminar, y Shadow seguía sus pasos. Por cierto, mi nombre es Shadow. El mío es Enicer. Seguían caminando mientras aquel hombre le mostraba el camino, con bastante inseguridad y desconfianza el uno por el otro. Por otro lado, Rebecca terminaba de matar al último sujeto que se encontraba por ese lugar, entre pasajes y calles estrechas, se vio acorralada por enorme grupo de hombres. Acabó con todos ellos con mucha dificultad, puesto que para la mala suerte de ella, tenían mucha experiencia. Se sentaba apoyada en el muro, manchada de sangre. Suspiraba del cansancio, y no sabría si podría salir de esta laberíntica ciudad llena de lava. Tomó un respiro, y se levantó, dispuesta a seguir. Subió a lo más alto de un edificio que tenía una cúpula en la punta, y logró divisar un denso bosque donde se encontraba un puente de piedra. Estaba clara su misión. Escapar de esta ciudad e ir por ese túnel. Bajó los edificios y se dispuso a caminar, atenta y alerta ante cualquier movimiento. En la ciudad de Argus, Miguel y Adriano mantenían un duelo de miradas, que intimidaba a todo aquel que intentaba acercarse a ellos. En un instante, Adriano pestañea, lo que le da chance a Miguel para atacarlo con su espada, mientras que Adriano lo espera para esquivar ese ataque. Pero su sorpresa fue enorme cuando el movimiento del sable cambió de curso para cortar, obligando a Adriano a detener la hoja de la espada con sus manos. Adriano gira a la izquierda, forzando la hoja de la espada hacia abajo, atrayendo a Miguel a su cuerpo para sacarlo de balance. Pero Miguel contrarresta el movimiento, generando contrapeso en sentido contrario. Adriano pone su pierna derecha en el medio de Miguel, girando en el sentido derecho, y esta vez sí lo quita de balance y lo bota, quitándole la espada a Miguel para lanzarla lejos de su dueño. Pero Miguel en el piso reacciona rápido golpeando el tórax de Adriano con una patada que lo logra retroceder varios pasos. Miguel se levanta rápido, para recibir un puñetazo de Adriano que logra bloquear con dificultad. Ambos tienen una batalla de puñetazos y patadas a una alta velocidad y fuerza. Adriano logra abrir la defensa de Miguel, golpeando su pecho con una palma de energía que logra enviarlo hacia donde estaba la espada que había lanzado hace un momento. «Demonios», dijo con queja. Miguel tomaba la espada y se levantaba con mayor entusiasmo, mientras que Adriano empuñaba su pesado espadón. Ambos corrían hacia el frente del otro, y un estruendoso choque de armas junto con una onda de energía, viento y polvo, sonaba en aquel lugar. Creo que es tiempo de detenerse, decía alguien mientras se acercaba a Miguel y Adriano. Ambos lo miraron un poco confuso e intimidante, pero aquel hombre no mostró ninguna inquietud.
Se paraba frente a ellos, mostrando una postura de orgullo. Yo soy Ganjur, rey y líder de las tropas de la ciudad de Argus. Le daba la mano en señal de saludo. Ambos seguían mirándolo fijamente, hasta que Miguel decide estrechar la mano primero. Les doy las gracias a ambos por ayudarnos en esta batalla. Mi nombre es Miguel. Le decía mientras le apretaba la mano. El mío es Adriano. Decía mientras guardaba su espadón. Por su vestimenta y su gran fireza en batalla deduzco que no son de estas tierras. Decía mientras le estrechaba la mano a Adriano. El rey invitaba a caminar a ambos hombres, para comenzar una charla. Aquel ser que escapó frente a nuestros ojos. ¿Qué quiso decir con que no era nuestra batalla? Preguntó Adriano. Ella, querrás decir. ¿Qué quiso decir con que fuimos llamados? Preguntaba Miguel. El rey notó a los dos hombres confusos y un tanto desesperados por conseguir respuestas. Primero quiero saber una cosa. Preguntaba algo nervioso. ¿Ustedes vienen del mismo sitio? Adriano y Miguel se miraron confusos ante la pregunta, respondiendo al mismo tiempo. No. Creo que esto puede ser un poco grave. ¿Qué tan grave puede ser? Preguntó Adriano mirando al monarca. En la gran catedral de la ciudad de Krostinegon, Shadow ingresaba junto con Eneiser. Caminaban en un gran salón con pilares en los costados, y un hombre los esperaba al final de la sala. Era Calfentir. Aquel hombre comenzaba a caminar mientras hablaba. Por tu vestimenta, no eres de estas regiones ni de este mundo. Al igual que tu fuerza y habilidad en batalla, lograste dar baja y muerte a cientos de mis hombres. Necesito saber tu nombre. Antes de saber mi nombre, debo preguntarte qué es todo esto. Le respondió Shadow con una pregunta. Esto es la olvidada ciudad de Krostinegon. Ciudad de los desterrados y los que no son dignos de estar en el gran mundo de Krostatin. La razón por la que estás aquí, es para ayudarme a recuperar lo que alguna vez me perteneció por derecho. Solo así volverás a tu mundo. ¿Cómo sabes que no soy de este mundo, y cómo me ayudarás a volver? Si quieres más información, tendrás que ser menos egoísta, y más abierto a tu información. Ya te dije dónde estás, y qué necesitas para volver. Dime tu nombre y responderé a tu siguiente pregunta. Lo miro por un buen rato mientras Calfentir mantenía una mirada seria en su rostro. Suspiró y se dispuso a hablar. Mi nombre es Shadow Rose. Vengo de un lugar lejano donde se desata una guerra. Estaba en una misión de recolectar información sobre el enemigo cuando fui transportado hasta aquí. Lo miraba serio mientras esperaba una respuesta a la pregunta hecha por Shadow. Calfentir sonrió e hizo una señal hacia un lugar oscuro de la sala. De pronto, se escuchó un golpe, y frente a ambos cayó el cuerpo de un joven que tenía una vestimenta parecida a Shadow. Se quejaba del dolor. ¿Sabes algo, Shadow? Extrañamente han llegado varios seres de diferentes lugares a este mundo. Uno eres tú, y el otro es este sujeto que se hace llamar Snake. Pero hace poco recibí la noticia de que una chica con la vestimenta similar a la de ustedes también causó problemas en mis hombres, y necesito que me la traigan de vuelta. Si tú y Snake me la traen ante mí, los devolveré a su mundo. ¿Y qué te hace pensar que te ayudaremos? Se quejaba Snake mientras se levantaba. Calfentir de un movimiento, abofeteó a Snake, lanzándolo sobre un pilar con mucha violencia. Este cae al suelo botando sangre de su boca. Se intentó parar pero vio la punta de una espada frente a su cara. Era Calfentir que se desplazó a una velocidad indescriptible. Shadow no lo podía creer, que como un hombre lograba semejante velocidad y fuerza. Por el bien de ustedes, será mejor que hagan lo que les pido. Aquí hay varias personas que los podrían matar de un solo movimiento si se lo proponen. Así que por el bien de ustedes, no intenten hacer algo estúpido. Snake y Shadow se quedaron mirando por unos segundos. Solo cazar a una chica y traerla de vuelta. Decía Shadow. Muy bien, pero iremos solo Snake y yo. Si veo un solo soldado tuyo cerca, no dudaremos en matarlo. No estás en la posición para hacer negocios o contratos. Y tú debes estar desesperado, e interesado por nuestra aparición en este mundo. Le respondía Snake, mientras escupía sangre a la hoja de la espada.
Hubo silencio. Está bien, pero si vuelven sin la chica, consideren que su muerte será la peor y más dolorosa que jamás hayan visto. Pedirán clemencia para que los mate rápido. Decía Calfentir en un tono alegre. Descuida, tal vez, el que pida clemencia será otro. Sonreía Snake mientras miraba fijamente a Shadow. Así que esa es la situación, decía Miguel. ¿Y cómo encontraremos a los otros?, preguntaba Adriano mientras salían de la ciudad de Argus en busca de más respuestas. Según el rey, son 12 los llamados a esta gran guerra, y si derrotamos a la oscuridad que se avecina podremos volver a nuestros hogares. Adriano miraba dudoso de las palabras dichas por Miguel. Ingresaron en el bosque, y comenzaron su búsqueda. Miguel sacaba un mapa, el cual muestra las ciudades y rutas de ese mundo. El rey debió entregarte una copia del mapa también, así que esto es lo que haremos, decía Miguel. Tú irás al oeste, a la ciudad de Letenial, mientras yo iré a buscar algún indicio de los soldados en aquella ciudad maldita que está al sur. Adriano asiente con la cabeza, mientras Miguel enrolla el mapa para luego guardarlo en uno de sus bolsillos. Por otra parte, Rebeca se encontraba perdida en el bosque. No sabía dónde estaba, o si se encontraría con más sujetos como aquellos. Todo era muy estresante, sin mencionar el hecho que nunca había visitado este lugar. Varios metros atrás, se encontraban Shadow y Snake, que avanzaban con mayor velocidad buscando alguna pista. Y así fue, pasos se mostraban en el húmedo suelo, casi arrastrantes, más las marcas de unos troncos marcados con una enorme cruz en ellos. Debe ser ella, afirmaban mientras avanzaban con sigilo y veloces ante su presa. Adriano y Miguel aún caminaban juntos cuando escucharon unos disparos. Adriano sintió la presencia de 4 seres, a 2 kilómetros de distancia de ellos. Deben ser uno de ellos, decía Miguel, mientras comenzaba a correr mientras seguía el sonido del disparo a lo lejos. Mientras Shadow, Snake y Rebeca ya se topaban las caras. ¿Ustedes cómo llegaron hasta aquí? ¿Y cómo me encontraron?, preguntaba Rebeca. Necesito que vengas con nosotros de vuelta a la ciudad donde escapaste, decía Snake. Si aprecias tu vida, será mejor que nos hagas caso, decía Shadow. Que si aprecio mi vida, que si les hago caso, me tendrán que llevarme a la fuerza si es que quieren hacerlo. Rebeca se colocaba en guardia, mientras que Snake comenzaba a acercarse a ella con sigilo y zigzagueando. Shadow sacaba su tridagger lento, mientras que la batalla entre el joven Snake y Rebeca comienza. Bloqueo, giros, evasión, contragolpes, todo se le dificultaba a Snake, sobre la intimidante presión de la vampireza Rebeca. Ante la frustración, comienzan a salir unas marcas negras en la mitad del rostro de Snake. Había entrado en el modo tinieblas nivel 2. La batalla esta vez se mantenía pareja por ambos. Y la batalla comenzaba a ser más dura. Snake lograba hacer una finta conectando un golpe en las costillas a Rebeca, mientras que ésta al mismo tiempo conectaba un potente golpe al costado del ojo derecho de Snake, obligando a ambos a retroceder un par de pasos por los golpes dados. Eres bastante interesante, puedes aumentar tu potencial, y eres capaz de mantenerme el ritmo. Eres fuerte. Pero aún no me presento. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es Snake. Será interesante pelear con una chica como tú. Terminaba de hablar mientras avanzaba lentamente para terminar chocando fuertemente los puños de ambos. Shadow se mantenía indiferente a la pelea. Sentía que esto se había vuelto personal entre Snake y Rebeca. Pero una fría hoja de acero tocó su cuello. No te muevas. O será lo último que harás en tu vida. Llevas un buen rato mirando la pelea, no me extraña que también la siguiera para algún objetivo en particular. Respondía Shadow de forma serena. Mi intención era sacarle información de manera pacífica a ella. Pero no permitiré que 2 hombres abusen de una chica. Aunque ésta se intente defender por sí sola. Respondía aquella voz. ¿Y bien? ¿Qué es lo que harás?
Preguntaba Shadow mientras generaba una daga de fibra y hueso en su mano izquierda. ¿Hacer sobre qué? Respondió confuso. En eso, Shadow se agacha rápidamente para conectar un codazo a la costilla de quien lo amenazaba a sus espaldas. Vestía una chaqueta de color verde, con una polera blanca manchada con sangre, llevaba anclado en su brazo derecho un escudo, y bajo este se lograba notar un extraño sable que brillaba como el oro. Se lograba distinguir sus ojos rojos sin pupila, y se lograba ver un par de líneas que se cruzaban en aquellos iris. Llevaba una extraña espada templaria en su mano izquierda, mientras se alejaba dando un par de pasos más atrás. Un cruce de miradas serias, pero con una sonrisa se dibujaba en ambos rostros. Mi nombre es Esteban González. Será un placer ver de qué estás hecho, decía mientras se lanzaba contra el chico de capucha con orejas de lobo. Una segunda batalla comienza. Miguel se aproxima hacia uno de ellos con bastante entusiasmo. Mientras que Adriano detecta la llegada de un nuevo ser. Un ser que hace estremecer y poner los pelos de punta a Adriano. En el próximo episodio de Legend Crossword. ¿Te encuentras bien?, preguntaba Adriano a Shadow. Sí, me encuentro bien, pero aquel sujeto aumenta sus fuerzas a medida que avanza la batalla. Con Alex, debemos ayudar a Calcifer y Lucetiel para que lleguen sanos y salvos a la ciudad de Argus. Está bien, Jin, quizás encontremos respuestas en aquella ciudad. ¿No encontraste a la chica? No, pero Calcifer está reuniendo a 12 personas como yo. Dime qué tramas Calcentir. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? 4 elegidos, intentando matarse el uno al otro. Pues en mi defensa, diré que ellos comenzaron.